Hola Hola. niños, gusto de verles, de Sí, saludarles a nuestros seguidores de Jesús. Y aquí como cada semana estamos reunidas con la hermanita Margot, yo, la hermana Roxana que sí. les habla. Nos pone muy contentas de poder encontrarnos con ustedes como cada día sábado para poder enseñarle otra lección de la Sí. palabra del Señor. Feliz con un abrazo para cada uno de ustedes y así con la tía Rosana que estamos preparadas nuevamente para poder entregarle esta enseñanza hermosa de la palabra de Dios para que la apliquen a su vida, pero Así es. también que nosotros podamos aplicarla, ¿cierto? Así que vamos a ir Amén. con el tema de inmediato que se llama el título Jesús Jesús creciendo creciendo en en Dios. Dios. Qué Y qué interesante importante. el título, Abartía. ¿Cuál Sí, será el objetivo de Jesús hermoso tema. creciendo Sí. en Dios? ¿Cuál ¿Cuál es el será el objetivo? objetivo? El objetivo es que los niños y niñas aprendan y entiendan que en la Biblia nos enseña que nuestro ser está compuesto por tres partes. Una eh, que vemos que es nuestro cuerpo, Ujú. esa es la primera. Y las dos que no vemos son nuestra alma y nuestro espíritu. Mm, Ese es el el objetivo objetivo. de la enseñanza del día de hoy. Interesante, muy Sí, así interesante. es. Vamos con el texto. Exacto, con el texto de nuestra Dice lección, que que es está en el libro de de Lucas. Lucas, capítulo 2 versículo 52a, que dice así. Dice, Así así Jesús Jesús crecía crecía en en sabiduría sabiduría y y estatura. estatura. Mm, Amén. Así es. Ahora vamos entonces al al desarrollo de nuestra desarrollo. lección. El título a lo mejor puede que los confunda un poco, pero habla de la vida de Jesús mientras él estuvo, porque Mm, él, como todos ustedes, también fue un niño y fue creciendo, pero creciendo en sabiduría, como dice el texto, en estatura y sabiduría. Eh, bueno, cuando estaba Jesús en el templo, el niño Jesús en el templo se llama el título de esta lección. Dice de la Biblia que cada año María y José viajaban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, que era una fiesta judía, que todos los años se realizaban. Entonces ellos viajaban de Nazaret a Jerusalén. Y iba mucha gente. Entonces dice que después que ya, cuando Jesús tenía como 12 años, volvieron a ir como lo hacían todos los años. Y ya cuando terminó la fiesta, se prepararon y se iban a ir a su casa, José y María y toda la gente que venía de Nazaret. Entonces ya se arreglaron y empezaron de vuelta a su regreso a su hogar. Y pensaron que Jesús, como no lo habían visto, Jesús tenía 12 años en ese tiempo. No lo habían visto, pensaron que iba también en la multitud porque iba mucha gente. Entonces cuenta la Biblia que ellos como que, ¿no es cierto?, empezaron a retroceder y a mirar dónde estaba Jesús, mientras las tremendas caravanas avanzaban y preguntaban si habían visto a Jesús y nadie lo había visto. mm, mm. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Tuvieron que regresar a Jerusalén. Y dice la Biblia, después de 3 días, dice, encontraron en el área del templo, sentado con los maestros, los estaba escuchando y les hacía preguntas. Ahí estaba Después de Jesús. 3 días. Después de 3 días encontraron a Jesús en Jerusalén y no estaba solo, ni tampoco andaba haciendo fechoría ni de sol, sino que él estaba, ¿qué es lo que estaba haciendo? Conversando con los maestros de la ley, los que sabían harto de la Biblia, pero él como era Dios, porque Jesús era Dios también, ¿no es cierto, niños? Yo creo que ustedes entienden eso. Entonces él estaba enseñándole y también estaba haciéndole preguntas a estos maestros, porque estos maestros sabían mucho de la Biblia. Entonces dice que todos los escuchaban, todas las personas que estaban ahí, los sacerdotes, los maestros, todos escuchaban atentamente. Imagínense un niño de 8 años, de 12 años, perdón, que te dé respuestas Sí. increíbles que ni siquiera los adultos las puedan dar. Entonces dice que todos quedaban pero asombrados, impresionados de Oh, la respuesta que él les daba a los maestros.
porque los maestros le hacían preguntas, pues, y él les daba unas respuestas increíbles que ellos no podían, no se podían imaginar de un niño de esa edad. Entonces, sus padres dice que cuando lo encontraron quedaron asombrados, cuando lo vieron en esa actitud con todas esas personas ahí en medio. ¿Se imaginan ustedes niños así? Un niño de 12 años llamado Jesús, en medio de puras personas adultas, porque ese tiempo los sacerdotes eran todos ancianos, en medio de un montón de sacerdotes, él hablando, enseñando y haciéndole preguntas. Entonces María y José, ¿qué pasó? Quedaron sorprendidos, po. Entonces María le dijo, hijo, ¿por qué no hiciste esto? Como diciéndole, hijo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿No es cierto? Esas preguntas, como cualquier mamá le hace a su hijo. Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote todo este rato, todos estos días, porque fueron 3 días. Sí, 3 días, Todo qué este tiempo, preocupación. sí, qué preocupación. Pero como Así Jesús es. era Dios y él era muy sabio, él iba creciendo cada día en sabiduría, dice la Biblia. ¿Saben lo que le contestó? ¿Por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿Y quién era su padre? Dios. Dios. Pero María y José dice la Biblia que no entendieron esta respuesta que le dio Jesús. No la entendieron. Entonces que quedaron así. No supieron qué contestar. No supieron si retar o alegrarse. Quedaron, como quien dice, plop. Quedaron así. Dice después la familia, María, José y Jesús regresaron a Jerusalén. A Nazaret, después de todo esto. Y dice la Biblia que Jesús obedecía a sus padres. Y su mamá, María, reflexionaba en todas estas cosas. Ella pensaba como mamá porque era un niño demasiado Inteligente. inteligente, demasiado sabio. Dice, así Jesús crecía en sabiduría y en estatura, como dice el texto de esta lección. Y Dios y la gente lo veía con buenos ojos. O sea que yo creo que todos se admiraban al verlo. Era un niño demasiado sabio. Ese Claro, era Jesús. en su forma de hablar y Claro, todo. pero él crecía en sabiduría y era en sabiduría de Dios, porque lo que él aprendía era lo de la palabra de Dios y él enseñaba eso y hablaba con la gente, por eso que la gente se asombraba de su demasiada sabiduría que tenía. Qué Hermosa la hermosa historia de historia, Jesús cuando niño, sí. pues un niño igual que ustedes, pues niños igual que ustedes. Claro, y el mejor ejemplo que El puede tener, mejor que uno ejemplo. puede tener para su vida. ¿No es cierto que más uno quisiera que todos los niños que a uno le enseña esta enseñanza, Sí, ellos también pudieran anhelar ese deseo de así es. ser como Jesús, de leer la palabra de Dios, aprender texto, escuchar las enseñanzas, Y tener una buena relación con él también, tener una buena a través de relación la a oración. través de la oración? Así es, mis niños. Hermoso. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Que es bueno, nos dice, mira, que es bueno y necesario cuidar nuestro cuerpo, alimentándonos bien Ujú. y practicando algún deporte. Pero recuerda que nuestro cuerpo es solo el vestido de nuestro espíritu. Por eso es importante que no solo debemos preocuparnos por alimentar nuestro cuerpo, sino que también el espíritu. Como por ejemplo leyendo la Biblia, Ujú. cuando vamos a la iglesia y hablamos con Dios. Y cuando hablamos con Dios, que es a través de la oración, ¿no es cierto? Nos fortalecemos en nuestro espíritu. ¡Qué hermoso! Y como le decía yo a la hermanita Margot recién, el mejor ejemplo que podemos tener es nuestro Señor Jesús. Él no solo se preocupaba por jugar y Sí. estudiar, como todos los niños y niñas lo Mm. hacen. Él también sabía que debía hablar y aprender de Dios. Lo bueno de todo de esta enseñanza es que tú también aprendas desde ahora a amar a Dios y a leer la Biblia con alegría. ¡Qué Sí, niño, hermoso! eso, qué hermoso sería que pudiéramos nosotros a través de esta pantalla poder incentivarlos a ustedes, a cada uno Sí, de ustedes para que puedan aprender a leer la Biblia, aprender los textos, no sé, escuchar las enseñanzas, para que puedan crecer en sabiduría, no solamente en estatura, sino que en sabiduría. sabiduría. Así es.
Qué Y hermoso. como dice el texto, que para ser visto con buenos ojos, como Jesús fue visto Sí, por ante Dios y la gente. ante Dios y la Así gente. es. Ujú. Entonces vamos a repetir nuestro texto. Amén, así es. Que está en el libro de Lucas, Sí. capítulo 2, versículo 52a, que dice así: Así Así Jesús Jesús crecía en sabiduría y estatura. Amén. Así es, mis niños y niñas. Entonces ahora le invito a cerrar sus ojitos. Vamos a Así hacer la es. oración de Amén. cierre. Amén. Amado Dios, Sí, Señor. hoy te damos gracias por recordarnos que nuestro cuerpo es solo el vestido visible que contiene los dos tesoros más grandes que tenemos, que son nuestra alma y nuestro espíritu. Enséñanos a preocuparnos más por nuestra vida espiritual Así y es, nuestra Señor. relación contigo, pues esto es lo único que nos trae grandes bendiciones para esta vida y para la vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, así es. Así que niños, para que tengan ustedes bendición y una bendición eterna Así a poder es. crecer, Hay no 3 puntos solamente, importantes, sí, a no solamente crecer en estatura, sino en sino sabiduría. en sabiduría como Dios quiere. Así ¿Ya? es. Y tener una comunión con nuestro Padre Así Celestial. Y es es. importante la oración. Mis Así niños y es, mis así niñas, es. se nos Así que, escucha. ujú. Ok. Así que niños, Nos nos despedimos. despedimos, los animamos a que vean esta enseñanza. Así que nos vemos la próxima Así semana, es. tía. Sí, el próximo Ay, sábado lo sí. esperamos. Chao, chao. Besitos, Un abrazos. besito, abrazo.